Ok, les voy a confesar algo. Yo no tengo buena memoria. Muchas personas creen que sí, porque soy capaz de dar clases de temas complejos sin material de apoyo, porque me va bien en exámenes difíciles como el USMLE y porque mi especialidad favorita es microbiología y por ese tipo de cosas. Pero la verdad es que yo nunca fui ese tipo de persona que simplemente coge un libro, lo lee una vez y ya, se memoriza todo sin problema. No, yo soy más como el tipo de persona que baja muy decidido a la cocina, abre la nevera y luego se olvida porque bajo en primer lugar. Así pues, esto naturalmente hace que la gente se pregunte, bueno, si el tema no fue de memoria natural, entonces, ¿cómo memorizaste todo lo que memorizaste en medicina, cierto? Flashcards, palacios mentales, técnicas de memorización avanzadas. La verdad es que no, nada de esas técnicas realmente fue mi secreto para memorizar la gran mayoría de lo que memoricé en medicina. Es decir, esas técnicas ciertamente son muy buenas y a mí me hubiera encantado conocerlas cuando yo era estudiante, pero la cosa es que esas técnicas son una adición relativamente nueva a mi protocolo de estudio. Pero para ser honesto, yo pasé el 90% de mi vida como estudiante de medicina aprendiendo únicamente, utilizando únicamente una serie de técnicas como de vieja escuela para aprender. Y ya. Obviamente, esas técnicas no eran perfectas. De hecho, había unas bastante regulares que pues eventualmente quité. Pero algo que sí me he dado cuenta es que estas técnicas entrenan una habilidad que pocas técnicas modernas de estudio, como las flashcards, entrenan. Y es la capacidad de convertir datos aparentemente aleatorios, arbitrarios y aislados en una serie de patrones y conceptos que son lógicos, intuitivos y casi que deducibles. Entonces, de cierta manera, estas técnicas lo que hacen no es mejorar la memoria, sino hacer que uno dependa menos en ella. Así pues, lo que quiero hacer en este video es compartirles 3 de las mejores técnicas que conozco para lograr esto. Sin embargo, de una vez les digo, estas técnicas no son soluciones rápidas, no es una cosa que uno implemente un día y al siguiente día ya sea un genio caminando por el hospital, hijo de madre, Albert Einstein está en la clínica. No, estas técnicas funcionan más como alguien que invierte en la bolsa o que invierte en alguna cosa como que eventualmente da ganancias. Al principio la persona no ve casi que ningún resultado y está invirtiendo un montón de esfuerzo y de tiempo, pero lo que se da cuenta esa persona es que si confía en el sistema y continúa haciéndolo poco a poco, las ganancias van a venir y se van a comenzar a acumular, van a comenzar a ser exponenciales, que fue exactamente lo que me pasó a mí. Al principio, la diferencia con mis compañeros que no hacían esto era poca, pero eventualmente seguir haciéndolo y seguir haciéndolo y seguir haciéndolo, el aprendizaje de la medicina en general se volvió mucho más sencillo y mucho más ameno. Muy bien, la primera técnica que me gustaría discutir es algo que se llama aprender por primeros principios. Y hay muchas personas que hablan de algo similar a esto, que es el razonamiento por primeros principios. Por ejemplo, Elon Musk habla bastante de esto. Right, first principles is kind of a physics way of looking at the world. And what that really means is you kind of boil things down to the most fundamental truths and say, okay, what are we sure is true or as sure as possible is true? And then reason up from there. Así pues, como ustedes pudieron darse cuenta, los primeros principios suele venderse como una estrategia de resolución de problemas, en el que uno primero coge un problema, ¿cierto? Luego intenta ver cuál es el primer principio subyacente y de ahí intenta razonar para llegar a la solución. Sin embargo, este mismo modelo de aprendizaje puede aplicarse no solo a los problemas, sino al estudio en general, en el sentido de que uno puede coger un concepto o un tema que uno quiere aprender y en vez de intentar enfocarse solamente en memorizar ese concepto, uno busca cuál es el primer principio que me ayudaría a deducir ese concepto en particular. Entonces les voy a dar un ejemplo. Yo una vez estaba dando una clase de diabetes a estudiantes de séptimo semestre. Y llegó la parte en la que hablábamos de los antidiabéticos, así que yo llegué y les pregunté, bueno, ¿ustedes saben cuál es el evento adverso serio asociado al uso de metformina? Y muchos levantaron la mano y dijeron, sí, es la acidosis láctica. Entonces yo dije, listo, perfecto. ¿Saben por qué la metformina da acidosis láctica? Nadie respondió. Entonces, en ese momento yo me di cuenta que estos estudiantes debían estar memorizando, por lo menos los que respondieron bien, que era acidosis láctica, debían estar aprendiendo este concepto de la metformina causa acidosis láctica como un concepto arbitrario, como otra de las 800,000 cosas que les toca memorizar en su rotación de medicina interna porque sí, y que sucede porque sí. Y claro, aprender de esa manera es difícil. Yo creo que es por eso porque mucha gente odia aprender medicina interna y otras áreas así porque siente que todo es como aislado, aleatorio y arbitrario. Pero si estas personas, el momento en que estaban leyendo su libro, su artículo, lo que sea, hubieran parado y pensado, ¿por qué la metformina causa acidosis láctica? Y hubieran de pronto googleado o buscado un segundito, se hubieran dado cuenta que este concepto que aparentemente es aislado y arbitrario no es en realidad ni aislado ni arbitrario, es una consecuencia lógica del mecanismo de acción de la metformina
y el metabolismo de la glucosa. Si uno une ambas cosas, ambos primeros principios, deducir esto se vuelve cuestión de lógica. Entonces a eso es lo que me refiero con aprender por primeros principios, en intentar devolverse cada vez que yo encuentro un concepto como medio extraño, medio difícil de aprender, a ver cuál es el primer principio que me va a ayudar a darle sentido, a darle significado. Y sí, yo creo que muchas personas lo hacen, pero como con el 30% de lo que aprenden. Porque sí, o sea, cuando uno está leyendo un capítulo de hipertensión, obviamente uno va a leer el subcapítulo de fisiopatología. Todo el mundo hace eso. Pero yo creo que para uno realmente aprender por primeros principios, tiene que hacer eso con el resto de cosas. Cada vez que uno encuentra algo extraño, cada vez que el libro no le está facilitando un subcapítulo de fisiopatología, ahí esos son los momentos clave en donde uno debería dar ese paso para atrás e intentar preguntarse, oiga, ¿por qué esto pasa de la manera como pasa? Y genuinamente creo que esta fue las mejores estrategias que implementé en mi estudio, porque aunque sí, al principio me tocaba devolverme un montón y perdía tiempo devolviéndome aprendiendo los primeros principios, llegó un punto en el que de tanto aprender primeros principios, todos los datos que yo leía tenían sentido. Entonces creo que esa fue una de las razones por las que nunca sentí la necesidad real de comenzar a hacer flashcards así a la loca, como hacen muchos estudiantes, por ejemplo en Estados Unidos, que literalmente desde el primer semestre comienzan a hacer flashcards. No, yo sentía que si yo aprendía como muy bien las bases, el resto de cosas iban a ser como más de deducción que de memorización. Ahora bien, hay una serie de herramientas que pueden ya sea facilitar este proceso de aprender primeros principios o no facilitarlo. Entonces, una de esas herramientas que me encanta y que yo ya he hablado de ellas en otros videos es Ambos. Ambos me parece que es una herramienta fantástica que permite aprender primeros principios mejor, porque cada vez que uno está leyendo algo, por ejemplo, deficiencia de adhesión leucocitaria tipo 1, y uno llega y comienza a leer y dice, esto es por deficiencia de integrinas, y uno dice, bueno, me gustaría saber cómo funcionan las integrinas para entender esto mejor. En un libro normal, si eso no está ahí escrito justo abajito, baila, no hay nada que hacer. Pero en esta librería de Ambos, lo chévere es que uno puede dar clic simplemente como en la palabra integrina, y eso lo lleva a la parte de otro artículo como en Ciencias Básicas, donde explican qué es esta molécula, otras moléculas similares que funcionan parecido, que son importantes. Entonces, como que es mucho más eficiente el proceso de aprender primeros principios. Y se les traigo esto a colación porque recientemente les conseguí a ustedes 2 membresías de Ambos Plus para hacer un giveaway. Entonces, si ustedes quieren ser uno de los ganadores que se llevan alguna de estas 2 membresías de 3 meses de Ambos Plus, que les recuerdo tienen un valor de más o menos unos $200, es dejarnos un comentario en este video y dejarnos su correo en el cuestionario que dejaremos en la descripción del video. En caso de que ganen, yo los voy a estar contactando por ese correo, mandándoles sus instrucciones junto con el código para que activen su membresía gratuita de Ambos Plus. Muy bien, para explicaros la siguiente técnica les voy a contar una historia que probablemente ustedes la sienten bastante familiar a su rutina como estudiante de medicina. Entonces, yo una vez cuando era estudiante de medicina estaba en mi rotación de pediatría y me tocó hacer la historia y el examen físico a un paciente con enfermedad granulomatosa crónica. Entonces, claro, yo llegué, hice todo eso y después se lo presenté a mi doctor. Y claro, justo cuando estábamos en rondas, él llegó y me pegó con la siguiente frase, la típica frase de lee sobre esta enfermedad y la discutimos mañana. Entonces, si ustedes son estudiantes de medicina, saben que esto puede ser muy estresante y saben que esto es muy frecuente, pero puede ser muy estresante precisamente porque aprender de una enfermedad compleja como la enfermedad granulomatosa crónica en una tarde muchas veces no es suficiente. Uno quiere aprender toda la enfermedad, quiere dominarla, quiere saber de todo. Y pues no sé, uno llega a las 5 de la tarde y qué tanto realmente puede estudiar desde las 5 hasta las 10. Muy poquito. Entonces yo ciertamente entiendo por qué los estudiantes muchas veces llegan y se concentran en aprender solamente los detalles de solamente el tema que les están preguntando. Sin embargo, algo que yo siempre intentaba hacer, no solamente en ese tema, sino en todos los temas, era que cada vez que iba a aprender algo, iba a intentar aprender no solamente el tema en sí, los detalles en sí, sino como toda la periferia y todo el contexto que rodea al tema. Entonces, por ejemplo, lo que yo hice en este caso fue que llegué a mi casa y en vez de ponerme a aprender solamente esa enfermedad, comencé a aprender de la clasificación general y las características generales de las inmunodeficiencias primarias, que es como la gran categoría a la cual esta enfermedad pertenece. Entonces me puse a aprender de los patrones de células, de deficiencias de células T, de deficiencias de células B, de deficiencias mixtas, de deficiencias fagocitarias, de todo eso. Y bueno, alguien aquí podría llegar y decir, bueno, pero ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué perdiste 1 o 2 horas de tu tiempo que podrías dedicarle a aprender mejor una enfermedad particular a esparcirte por un montón de otras enfermedades?
Y la respuesta es porque muchas veces la clave para recordar fácilmente los detalles individuales de algo es aprender el contexto al cual pertenece. Hay de hecho investigación, sobre todo en el campo del ajedrez, que explica esto de una manera muy interesante. Hay un clip de Veritasium, un canal de YouTube, que explica esto, que explica este estudio en particular que yo les estoy contando de manera fantástica. Entonces les voy a poner a continuación. In 1973, William Chase and Herbert Simon recruited 3 chess players: a master, an A player, who's an advanced amateur, and a beginner. A chessboard was set up with around 25 pieces positioned as they might be during a game, and each player was allowed to look at the board for 5 seconds. Then they were asked to replicate the setup from memory on a second board in front of them. From just the first look, the master could recall the positions of 16 pieces, the A player could recall 8, and the beginner only 4. But then the researchers arranged the board with pieces in random positions that would never arise in a real game, and now the chess master performed no better than the beginner. After the first look, all players, regardless of rank, could remember the location of only 3 pieces. The data are clear. Chess experts don't have better memory in general, but they have better memory specifically for chess positions that could occur in a real game. The implication is what makes chess masters special is that they have seen lots and lots of chess games. And over that time, their brains have learned patterns. So rather than seeing individual pieces at individual positions, they see a smaller number of recognizable configurations. Entonces, este era básicamente mi raciocinio cada vez que yo intentaba aprender algo. En vez de intentar concentrarme como en la ficha individual, en el tema individual, en el detalle individual, intentaba ver cuál era el patrón general y el contexto general al cual pertenece para ver si de esa forma podía enseñarle a mi mente, educar a mi mente en pensar de una manera más efectiva. Hacer esto no solo me ayudaba a recordar el tema particular de una manera como mucho más fácil, porque ya estaba como dentro de un gran contexto, sino que me ayudaba a pensar de una manera más crítica, ¿cierto? Como una manera mucho más organizada. Porque si ustedes no se han dado cuenta, esa es como el pensamiento a través de patrones es precisamente la manera en la que piensa un médico. Él llega, él obtiene una serie de signos y síntomas y de ahí lo que él intenta hacer es como obtener un patrón, como ver cuál es el patrón. Luego dentro de su mente intenta ver cómo ese patrón, a qué patrones se parecen, y luego dentro de ese patrón ahí sí intenta ver, ok, esto es una serie de enfermedades que pueden estar en este caso, entonces voy a pedir esto, esto y lo otro. Entonces claro, al yo estudiar de esa manera le estoy enseñando a mi mente desde el principio cómo quiero que ella piense y cómo quiero que ella enfoque un caso, por ejemplo, de una inmunodeficiencia primaria. Ahora bien, una de las cosas más importantes a tener en cuenta aquí es que uno tiene que aprender a diferenciar entre contextos útiles y contextos no útiles. Entonces, por ejemplo, un contexto útil es el de las inmunodeficiencias primarias, porque me enseña el patrón de cómo estos pacientes presentan y así yo puedo orientarme con eso y aprender a recordar mejor cada enfermedad en particular. Sin embargo, hay otros tipos de como contextos o clasificaciones que son no útiles. Por ejemplo, esto pasa mucho en microbiología. En microbiología, la primera vez que yo intenté aprenderla, intenté memorizarme fue la filogenética de las bacterias. Intenté aprenderme que las familias, que los géneros, que la evolución. Intenté conceptualizarlas de esa forma, pero solo me enredé porque nadie en medicina utiliza esa clasificación y eso no tiene un correlato clínico. No es que este tipo de bacterias evolutivamente generan este tipo de infecciones. No, eso no sucede. Por el contrario, y lo que me di cuenta luego es que hay un tipo de contexto o de clasificación de las bacterias que sí tiene ese correlato útil, que es la clasificación a través del GRAM, de la morfología y de algunas pruebas bioquímicas muy particulares. Esto, en caso de que tengan la curiosidad, ese es el tipo de clasificación que yo enseño en mi crash course de microbiología. Ahí lo explico todo, explico cómo uno puede pensar las bacterias así y explico pues cada bacteria por particular y sus infecciones asociadas. Pero sí, yo explico precisamente esta forma de clasificarlas porque esa forma sí tiene un correlato clínico y tiene una manera que le ayuda a uno a pensar mejor. En el sentido de que, por ejemplo, sale un hemocultivo con un bacilo gram negativo y uno dice, ok, esta serie de enfermedades van a ser mucho más severas, tengo estas bacterias aquí que causan como síndromes un poco más intensos, comparado, por ejemplo, con un hemocultivo con cocos gram positivos, que en general no van a ser tan virulentos como este otro grupo de bacterias. Es decir, tiene un contexto que sí me ayuda o sí me aporta en la clínica. Muy bien, y finalmente la última técnica no es realmente una técnica separada, no es una técnica distinta, sino es una invitación a intentar buscar maneras creativas de aplicar los dos conceptos que ya hablamos, las dos técnicas que ya hablamos,
en temas que aparentemente no permiten hacer eso. Entonces les voy a dar un ejemplo personal que me pasó con geografía. Y yo sé, aquí me estoy saliendo de medicina, pero es simplemente como para elaborar la idea. Entonces, ¿cuál es la cosa con geografía? Que a mí siempre me ha parecido una cuestión de memoria. Que siempre que yo he intentado aprenderme como el mapamundi y lo he cogido, no he podido evitar pensar que esto es cuestión de pura memoria. Y de hecho, los países que hace un par de años me sabía era porque me los había memorizado a fuerza bruta. Y ya. Pero nunca había encontrado como una manera de ver el contexto o ver los primeros principios. Porque pues sí, uno coge un mapamundi y uno ve que Bélgica está en esta parte puntual del mundo. Entonces, ¿uno qué hace ahí? Uno se pregunta ¿por qué Bélgica está ahí intentando buscar un primer principio? O uno se pregunta ¿cuál es la clasificación y el contexto de los países europeos? Pues no, ¿cierto? Ese tipo de preguntas como que uno no lo llevan a ningún lado útil. Entonces sí, a mí geografía era esos temas que siempre me dan trabajo y que yo no sabía tanto como yo quería saber, porque al final de cuentas siempre volvía a la memoria y mi memoria naturalmente no es muy buena y pues yo no quería hacer flashcards del mapamundi, como... Entonces sí, siempre con geografía y con ese tipo de temas me pasaba eso. Pero lo que me terminé dando cuenta era que la geografía, al igual que muchos otros temas, sí se puede contextualizar y buscar un principio, solo que no de la misma manera en la que uno hace con medicina. Entonces, por ejemplo, lo que me di cuenta con geografía era que yo la podía aprender casi de manera intuitiva si primero aprendía la historia de los países que quería recordar. Y de hecho eso es lo que he hecho durante los últimos 2 años. He cogido país por país del mapamundi y me he puesto a aprender mucho más de su historia, mucho más de sus guerras, mucho más de sus contextos, sus movimientos. Y al hacer eso siempre termino encontrando historias que me ayudan a contextualizar mejor y a recordar mejor por qué ese país está donde está. Entonces, un ejemplo muy sencillo como para explicarles cómo funciona esto es el de Francia y Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como ustedes deben saber, Alemania en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial invadió Francia. Bueno, invadió muchos otros países, pero uno de esos fue Francia. Pero algo curioso de esto es que ellos no lo invadieron a través de su frontera, porque uno esperaría que eso pasara, ¿no? Que ellos, Alemania, pasara directamente a Francia por ahí. Pero no, ellos lo que hicieron fue, en ambas guerras mundiales, fue primero meterse a Bélgica y desde ahí atacar a Francia, porque aparentemente como esa frontera con Francia es un poco más fácil de invadir. Entonces, no sé, a mí cuando yo aprendí esa historia, es una historia como chéveres, que la recuerdo fácil, como que parece casi una película. Y lo que me daba cuenta era que al yo aprender ese tipo de historias, la próxima vez que llegaba y veía un mapa, recordando que a Bélgica era algo extremadamente fácil, porque yo decía, ah, sí, cierto que Alemania se metió por aquí, estaba Bélgica, entonces acá. Entonces Bélgica tiene que estar entre Francia y Alemania, arribita. Y tal, efectivamente ahí está. Y así pasa con todo el mapamundi. Yo aprendí una serie de historias que me ayudan como a contextualizar y aterrizar y a que estos conceptos de donde quedan los países sean no cosas así de memorias aleatorias que están ahí porque sí, sino como así, como la consecuencia de las historias que yo tanto me sé y tanto he aprendido. Y sé que esto puede sonar un poco esotérico, pero realmente pausen por un segundo, intenten pensar en todas esas cosas, todos esos detalles que ustedes se memorizan de sus series favoritas, sus películas favoritas, sus libros favoritos, que son muy arbitrarios, pero ustedes lo recuerdan porque hay una historia detrás que contextualiza todo y les hace recordar y hace como que ustedes recuerden esos detalles de sus personajes y de sus narrativas y de Harry Potter y de los Avengers. Sí, hay mucha información muy aleatoria que uno se sabe precisamente porque la está aterrizando en una historia. Entonces esa fue mi forma creativa de aplicar las dos técnicas anteriores a un concepto o a una disciplina que yo inicialmente pensaba que era solo de memoria. Y los invito a que intenten hacer lo mismo con todas las materias que ustedes quieran. Yo por lo menos otra cosa que me he dado cuenta, que esto ya es más de medicina, es que aprendiendo la nomenclatura de las palabras, la nomenclatura griega y el latín de las palabras, yo puedo deducir muchas cosas y recordar muchas cosas de nuevo sin recurrir solo a la memoria. Entonces, por ejemplo, hasta el día de hoy cuando alguien me dice una palabra como mielodisplasia, a mí no me toca intentar memorizar o recordar cuál era mi flashcard que hablaba de la mielodisplasia. No, yo simplemente utilizo la nomenclatura básica del griego y del latín para decir, ah, bueno, mielo es esto, dis es esto, plasia es esto, por lo tanto, esta palabra debe significar esto. Y ya, es una manera como mucho más, de nuevo, lógica, intuitiva y deducible de acercarse a la medicina y que no es tan difícil porque al final de cuentas no hay tantos términos importantes del latín y el griego. Pero bueno, en fin, esos son solo algunos ejemplos de cómo yo aplico esta técnica. Ahora yo les paso la pelota a ustedes para que ustedes la intenten aplicar en los temas que ustedes necesitan aprender. Y bueno, también les quiero decir que sí, aunque estas técnicas yo creo que son fundamentales y deben ser como la base de las técnicas de estudio de alguien, también a veces hay lugar para técnicas de memorización. Porque sí, a veces hay temas que uno no puede efectivamente llevarlos a primeros principios
episodios o a contextos o toma demasiado tiempo. Así pues, con eso en mente les quiero recomendar este video donde les enseño cómo pueden aprender neuroanatomía utilizando literalmente su creatividad. Gracias por su tiempo y nos vemos en la próxima.